Muy bienvenidos a su programa. Este es el pastor Ricardo Vera que les saluda en este precioso día. Mire, estamos llevando a cabo esta programación presentado por la Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley, Arizona. Le suplicamos que se empreste o nos empreste unos minutos para que escuche el mensaje potente de la palabra del Señor. Una vez más, la Iglesia Cristiana Quad City se encuentra en Prescott y le suplicamos que se comunique con nosotros para más o mayor información. Nos puede llamar ya sea a través de una llamada telefónica al 928-800-0187 o quizás a través de nuestro sitio web. Aquí estamos para servirle, el pastor Ricardo Vera, invitándole a que nos contacte en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, esta semana queremos ahora presentar el mensaje tomado de 2 Timoteo, el capítulo 3, versículos del 1 al 9. Y quiero recordarle que estamos llevando a cabo una serie de estudios sobre la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso tiene una tremenda historia, porque al principio esta iglesia conoció un crecimiento precioso, un crecimiento rápido, un crecimiento muy sólido, pero acontecieron ciertas cosas cuando ciertas personas empezaron a inundar la iglesia. Maestros falsos entraron a la iglesia y usted sabe que cuando entran maestros falsos empiezan a enseñar doctrina falsa. El apóstol Pablo pasa tiempo instruyendo al joven Timoteo, al pastor de la iglesia, y le encarga que se ponga en contra de estos maestros falsos. Lamentablemente, estos maestros falsos contaminaron a mucha gente y la mayoría de la gente fue engañada. Ahora, tenemos que decir lamentablemente otra vez, porque eso lo vemos hoy en día, en el tiempo presente, en muchas iglesias. Cuando una persona es un maestro falso, enseña doctrina falsa, y si esa persona es muy carismática o tiene personalidad fuerte, hay personas muy débiles que creen todo lo que se les dice y como resultado los demonios comienzan a tomar rienda en las iglesias, y las iglesias que en un tiempo florecían y iban creciendo comienzan a conocer problemas, se estancan y comienzan a decaer. Por cada iglesia que tenemos sobresaliente, tenemos muchas que están estancadas o están decayendo. Pablo está ahorita hablando de que los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Solo que vamos a la lectura, capítulo o 2 Timoteo, el capítulo 3, y empezamos con el verso número 1. Dice la palabra del Señor de esta manera: Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, cuando Pablo hace mención de los últimos días, está hablando no de algo profetizado en el futuro, sino algo declarado del presente, porque esos últimos días son algo que se está viviendo en el presente y son tiempos peligrosos porque estamos viendo cosas horribles que están sucediendo hoy en día. Y estamos por ver 19 diferentes características que marcan estos tiempos difíciles. Pablo hace mención de estas características para que Timoteo pueda ver quiénes son estas personas y pueda señalarles y pueda confrontarles y por supuesto pueda echarles fuera de la iglesia. Ahora, Timoteo era joven y Timoteo era sincero y creo que Timoteo fue valiente, pero lamentablemente las fuerzas diabólicas tomaron rienda y muchas cosas horribles sucedieron en esa iglesia. Una iglesia que fue fuerte, pero que ya no existe. Ahora bien, presta atención, Timoteo. Ten en cuenta, necesitas estar atento, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles o tiempos
peligrosos. Tiempos difíciles porque habrá gente difícil. ¿Sabes que cuando una persona no presta atención a la verdad bíblica, se convierten en personas difíciles? Cuando una persona no presta atención a la verdad bíblica, no madura. Cuando una persona no madura espiritualmente, se queda enano en la fe. Cuando no madura espiritualmente, se queda enano en la fe, por supuesto, va a ser difícil de pastorear. Va a querer más azúcar que comida sólida. Va a querer más antojitos que comida que le va a hacer bien. Hay mucha gente que se deja llevar por los antojitos de la carne y no por las cosas que le son de sostén y le pueden nutrir bien. Ahora bien, le dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles y estos falsos maestros están endoctrinando a esta gente que no ha madurado y por supuesto se la están haciendo difícil no solamente a Timoteo, pero a los líderes de la iglesia en Éfeso. Ahora, la gente dice estará llena. Cuando una persona está llena, quiere decir que ya no hay lugar para algo extra. Cuando ya la copa está llena, ya no hay espacio para más. Ahora, cuando una persona está llena, quiere decir que no está abierta para recibir. La Biblia nos dice que nosotros debemos estar llenos del Espíritu Santo, pero en este caso, estas personas están llenas de carne, y cuando están llenas de carne, se dejan llevar por aquellas cosas que apelan a la carne, al mundo y al diablo. Vamos a ver estas características. La primera de ellas es el egoísmo. Una persona egoísta es aquella persona que tiene el yo en el trono, el ego. Solamente está pensando de lo que le conviene a él o a ella. Y esa persona egoísta se ama tanto que no le importa nada más. Y esa persona dice, es egoísta y es avaricia. La avaricia ama al dinero. Y esa persona egoísta cree que el dinero es todo lo que necesita. Ama el dinero porque cree que el dinero le va a conseguir el placer que quiere, le va a conseguir el tiempo para hacer lo que quiera, le va a conseguir todo lo que él busca, ¿verdad? Es egoísta y busca ser avaro, ¿verdad? Será jactancioso, va a hablar más de sus logros que lo que se está logrando por la causa de Cristo. Ahora, será persona arrogante, dice la Escritura, será persona blasfemo, será desobediente a los padres, una persona egoísta, una persona jactanciosa, arrogante, por supuesto, no le va a importar si ofende a sus padres o no, si es rebelde o no. Dice la Escritura que es ingrato, impío, insensible, implacable, calumniador. Este es el tipo que no le importa si acaso daña la reputación de otras personas. Es una persona que no está dispuesta a perdonar. ¿Sabes qué? Cuando esta persona es ofendida, no solamente no perdona, pero no deja al que ha ofendido, no deja a esa persona olvidarse que ha ofendido, ¿verdad? Esa persona no perdona y es despiadado. Esa persona también está formándose en una persona muy brutal y es enemigo de todo lo bueno. Y Dios es bueno, ¿verdad? Pero esta persona es enemigo de lo bueno, traicionero, impetuoso, vanidoso. Y dice la Escritura, es más amigo del placer que lo de Dios. Qué cosa, no, completamente en contra de todo lo de Dios. Dice la Escritura que aparentan ser devotos, aparentan una devoción hacia las cosas de Dios, pero es solamente una apariencia. Pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Y con esa gente dice, ni te metas. Cuando dice
con esa gente no te metas, no está hablando de la gente en el mundo, no está hablando del ateo, no está hablando de aquella persona en Hollywood, de aquella persona, ¿verdad?, que dice que no cree en Dios. Está hablando de gente que se mete a las iglesias y que aparenta ser creyente, que aparenta ser religiosa. Dice, con esa gente no te metas, porque esa gente es hipócrita, aparentan ser devotos, proyectan una devoción, son lobos rapaces, dice la Escritura, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Tarde que temprano se va a ver sus colores reales, que son personas hipócritas. Dice el versículo 6, 2 Timoteo, capítulo 3 y el verso 6. Así son los que van de casa en casa, cautivando a mujeres débiles. Dice que estas mujeres son débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar por toda clase de pasiones. Ahora, quiero explicar ese texto. Estos maestros falsos, que son ávaros, que son egoístas, que están pensando solamente de yo, que se dejan llevar por el mundo, la carne, por el deseo de la carne, ¿verdad? Por la vanagloria de la vida. Buscan a mujeres débiles, mujeres que ya están cargadas de pecado, las mujeres que buscan malos placeres del mundo, ¿verdad? Que se dejan llevar por toda clase de pasiones. Estas personas entran a las iglesias y buscan a estas mujeres que no han madurado, si dicen que son creyentes, o que quizás están en la iglesia, pero no se han convertido, ¿verdad? Quizás son religiosas, pero no son de Cristo. Entonces, estos maestros falsos o estas personas que han entrado a la iglesia buscan ese tipo de mujer, ¿verdad? Esas mujeres débiles, y comienzan a cultivar esa relación con esas mujeres, y tarde que temprano comienzan a tener relaciones ilícitas con ellas, y por supuesto se combinan ese hombre con esa mujer para dar un testimonio mundano, un testimonio vil al mundo, y eso es lo que causa que el mundo diga que la iglesia está lleno de personas hipócritas. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado, ¿verdad? Porque hay personas que aparentan ser algo, pero no lo son. Estas personas, estos falsos maestros, estas personas que aparentan esta devoción, buscando a estas mujeres débiles, por supuesto van a proyectar un testimonio equivocado al mundo. Las mujeres cargadas de pecado, que se dejan llevar por toda clase de pasiones, en combinación con estos hombres, van a proyectar mal testimonio al mundo. Y por supuesto, en lugar de atraer gente a Cristo y a la iglesia, van a encaminar a la gente al diablo y al infierno. Ellas siempre, dice el versículo 7, están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Cuando dice, ellas siempre están aprendiendo. Qué raro esa frase. Ellas siempre están aprendiendo. Y la pregunta, ¿por qué es que ellas siempre están aprendiendo? Pues la misma razón por la cual estas personas que aparentan ser devotos lo hacen. Es que quieren aprender el lenguaje, quieren proyectar cierta devoción, quieren engañar a la gente, quieren proyectar que son parte del rebaño, y por supuesto se meten más y más. Y es truco del enemigo. Satanás quiere usar gente hipócrita dentro de la iglesia para que den mal testimonio. Ahora, Pablo dijo en una ocasión, nosotros no queremos dar mal testimonio a modo que nadie sea tropezado. No demos a nadie ocasión de tropiezo y el ministerio quede desacreditado. A estas personas no les importa si acaso el ministerio queda desacreditado. A Pablo sí le importaba mucho, y por eso le encarga a Timoteo. A estos falsos maestros y a estas mujeres débiles no les importaba. Y por eso estas mujeres siempre están aprendiendo el lenguaje,
aprendiendo el comportamiento, sabían cuándo ir a la iglesia, el horario de la iglesia, sabían cuándo hincarse, cuándo pararse, hasta conocían los cantos de la iglesia, pero buscaban no a Cristo, sino a estos hombres falsos, estos hombres que aparentaban la devoción, pero no eran de Cristo. También aprendieron los cantos, los coros, y aprendieron el lenguaje, pero no eran de Cristo, y una vez más proyectaban un mal testimonio. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Porque si logran conocer la verdad, ¿sabe usted qué hace la verdad? La verdad trae liberación para ellas, y trae liberación para ellos, y trae liberación para ti. Porque Cristo dijo, y conoceráis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero nunca, dice la Escritura, ellas logran conocer la verdad. ¿Sabes por qué ellas nunca logran conocer la verdad? Es que no quieren. Ellas quieren solamente aprender lo suficiente para proyectar o aparentar. Ellos solamente quieren aprender lo suficiente para proyectar o aparentar, pero se trata de conocer la verdad para ser liberados. Te pregunto a ti, ¿eres nada más una persona religiosa? ¿Eres acaso una persona que estás aplicándote la Biblia a modo que estás madurando? ¿O acaso eres una persona que estás todavía estancado? ¿Eres una persona enano en la fe? ¿Estás creciendo en espíritu y en verdad? ¿Eres verdaderamente una persona convertida, confesando a Cristo como tu Salvador y como tu Señor? ¿O eres acaso parte de aquellos hipócritas que están dando mal testimonio a la iglesia? Nadie puede contestar la pregunta por ti, pero yo te aconsejo, mira, una persona que solamente aparenta ser de Cristo, que solamente es religiosa, está en peligro de la condenación. Yo te aconsejo y te reto, arrepiéntete de tu pecado. No seas solamente religioso. Si eres pentecostés o Asamblea de Dios o bautista o católico, o sea lo que seas, no seas solamente religioso. Pídele a Dios que te perdone tus pecados. Invita a Cristo a tu corazón. Conoce la salvación en Cristo, quien dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Cristo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Solo que dice, ellas nunca logran conocer la verdad, pero tú puedes conocer la verdad si acaso invocas el nombre de Cristo Jesús, quien dijo, yo soy la verdad, y quien me conoce a mí tiene vida eterna. Y luego Pablo menciona a dos personas. Ha mencionado otras personas antes, aquí menciona dos personas más. Del mismo modo que Janés y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobados en la fe. Ahora, estas dos personas no son mencionadas en el Antiguo Testamento, solo son mencionadas en el Nuevo Testamento. Si usted conoce algo de la historia de Moisés, quizás recuerde que Moisés fue el libertador que Dios usó para sacar a los israelitas, al pueblo hebreo, de la esclavitud. Después de años de estar en esclavitud en Egipto, Dios levantó a Moisés como el libertador. Ahora, Dios usó a Moisés para confrontar al faraón, y tuvo que usar 10 plagas para que el faraón quedase convencido. Lo interesante, se dice que Janós y Jambres eran magos del faraón, y al principio estas dos personas imitaron unas de las obras milagrosas que hizo Moisés, pero solamente 3 de ellas. Cuando Moisés tiró la vara que trae en su mano sobre la tierra, se convirtió en una serpiente. Janás y Jambres tiraron también la vara sobre la tierra y se convirtieron esas dos varas en serpientes. Pero lo interesante, la vara de Moisés, que se convirtió en serpiente, se tragó las serpientes de estas dos personas, que implica que el poder de Moisés, porque es poder de Dios, era más fuerte que el poder de esas dos personas. Pero recuerde,
Jonás y Jambres solamente pudieron obrar 3 milagros, pero eran 10 plagas. Y Moisés siguió obrando bajo el poder y la autoridad de Dios. Y por causa de que Dios usó a Moisés, Faraón quedó convencido que el Dios de Moisés era el Dios vivo y verdadero. Ahora, por supuesto, después se arrepintió el faraón, ¿verdad? Y persiguió a Moisés y a los egipcios y a los israelitas, pero ya Moisés se había llevado a los israelitas hacia la tierra prometida. Pero hay gente hipócrita que tienen poder diabólico, pero quiero confesarles aquí ante todos que el poder de Dios es más fuerte que el poder del diablo. Si tú buscas a brujos y a brujas y a magos y a curanderos, quiero decirte que vas a conseguir poder, pero ese poder viene de las tinieblas, es poder oculto. El poder de Dios es más fuerte que cualquier poder que estas personas pueden darte. Busca a Dios mientras que puedes ser hallado. Confiesa a Cristo para que puedas llegar a Dios, porque dice Cristo, nadie llega al Padre a menos que venga por medio de mí. Entonces, si quieres el poder genuino, el poder que perdura, el poder que libera, el poder que sana, el poder que salva, ven a Cristo Jesús, confiésalo como tu Salvador para que seas verdaderamente salvos. La Escritura dice que Moisés fue usado por Dios y Cristo es usado por Dios para darte a ti la verdadera salvación. Ahora dice la Escritura que estas son personas de mente depravada, reprobados en la fe. Toda esa gente que tú consultas son personas de mente depravada, reprobados en la fe. No te dejes engañar por esas personas. Ven al conocimiento de la verdad. Cristo Jesús es la verdad. El versículo 9, segunda Timoteo, el capítulo 3 y ahora el verso 9. Pero no llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó en aquellos dos. Ahora, no llegarán muy lejos. Tarde que temprano, no solamente gente en la iglesia, pero gente en el mundo se darán cuenta que hay personas que proyectan algo, pero que no son genuinas esas personas. En otras palabras, que son personas que predican algo, pero que practican algo diferente. Son hipócritas, en otras palabras. Y quizás tú has conocido gente, aquellas personas que quizás dicen algo con su boca, pero viven una vida diferente a lo que predican. Bien se nos ha dicho, practica lo que predicas. El hipócrita solamente lo predica, pero no lo vive, no lo practica. Dice el versículo 9, pero no llegarán muy lejos. Una persona hipócrita, una persona que no tiene el poder de Dios, una persona que no conoce la verdad, no tiene el poder genuino, no tiene un espíritu auténtico, no se ve en esa persona algo genuino, no se ve en esa persona algo digno de seguir. Ahora, entendemos que personas débiles, como fueron mencionadas aquellas mujeres, gente inmadura, entendemos, son fáciles de engañar, pero llegará el momento cuando aún esas personas van a poder decir, tu conducta te desmentirá, tu manera de vivir enseña que lo que estás predicando no trabaja ni para ti, y algunos van a querer escuchar la verdad. Hay una historia en el Antiguo Testamento cuando se pregunta, porque muchos falsos profetas llegaron al rey diciéndole mentiras, y el rey no quedó convencido. Hizo una pregunta el rey, dice, ¿acaso no hay un profeta aquí en la tierra de quien podamos escuchar palabra de Dios? ¿Y sabías tú que hoy en día, en un tiempo de tanta incertidumbre, en un tiempo de tanta confusión,
En un tiempo de tanto dolor, la gente pregunta, ¿acaso no hay una iglesia? ¿Acaso no hay unos predicadores? ¿Acaso no hay un maestro que nos pueda hablar la verdad? ¿Sabías tú que la iglesia cristiana Quad City se goza en poder decir que aquí no somos intencional en predicar todo el consejo de Dios? Aún las cosas difíciles no le sacamos vuelta, tratamos de predicar las verdades de Dios. ¿Por qué? Porque creemos que cuando las personas escuchan la verdad los va a hacer libres. Ahora dice, pero no llegarán muy lejos, no llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó en aquellos dos. Se dieron cuenta que esas dos personas mencionadas en el verso 8 eran personas vanas, eran personas hipócritas, como nos hemos dado cuenta de tantos falsos maestros, de tantos falsas personas que dicen ser algo, pero no lo son. Una vez más, quiero hacer un repaso. Hay en el mundo presente hoy en día personas egoístas, personas ávaras, personas jactanciosas, personas arrogantes, personas blasfemas, personas que son desobedientes a los padres. Hay gente muy ingrata, muy impíos que son, insensibles. Hay gente muy implacable. Nada los puede aplacar. Hay gente que no les importa que esté dañando la reputación de alguien más. Hay gente que no puede perdonar. Hay gente que son muy brutal en su manera de tratar con el prójimo. Hay gente que son enemigos de todo lo bueno. Hay gente que no les importa si traicionan al prójimo. Hay gente que viven en la vanidad. Hay gente que son más amigos del placer que amigos de Dios. ¿Y sabías tú que hay gente en el tiempo presente que aparentan ser devotos? Aparentan una devoción, pero es una devoción más religiosa que relacionar a Dios, pero su conducta les es mentira. Por eso dice Pablo, por eso le dice Pablo a Timoteo, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Amigo que escuchas mi voz, señorita, jovencita, mire dama que escucha mi voz, estamos viviendo en tiempos peligrosos. ¿Qué quieres tú? ¿Más mentira? ¿Qué buscas tú? ¿Más engaño o quieres acaso escuchar verdad? Dice la Escritura, mejor dicho, dice Cristo, y conoceráis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué quieres tú? ¿Vivir una vida de fracaso? ¿Vivir una vida desilusionada? ¿Vivir una vida en bancarrota? ¿O acaso quieres conocer la vida en Cristo? Cristo dijo, el ladrón viene para hurtar, para matar, para destruir. Yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. ¿Qué prefieres tú? ¿Una vida en bancarrota o una vida en abundancia? Cristo no solamente quiere llenar tu copa, pero quiere llenar tu copa de bendición a modo que empiece a rebosar. No solamente quiere que tú conozcas un gozo en su plenitud, pero Él quiere que los que están cerca a ti también conozcan la vida en su plenitud. Solo que si tú vienes a Cristo, no solamente en Cristo hay una vida que trae satisfacción, que trae un sentido de completo, sino que también hay para los tuyos. Hay bendición para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos y los hijos de tus hijos. Hay bendición para tus amigos y tus amigas, para tus familiares, pero quizás tú tengas que tomar el primer paso. Quizás tú tengas que ser la persona que te acerques primero. En estos tiempos difíciles, no seas como aquellas personas que buscan toda clase de pasión. No seas como aquellas personas que aparentan solamente ser religiosas. Busca a Cristo, porque Él es el único camino, Él es la única verdad, Él es la única vida, y a través de Cristo se llega al Padre, que es el dador de la vida. Mira, una vez más, yo me llamo Ricardo Vera, soy el pastor del Ministerio Hispano de la Iglesia Cristiana
Quad City. ¿Dónde estamos? Estamos en Prescott Valley, Arizona. ¿Y qué queremos? Queremos ayudarte a ti. No te pedimos nada, solamente que te prestes para escuchar la bendita y potente palabra del Señor. ¿Dónde tomamos la enseñanza hoy en día? La tomamos de 2 Timoteo, el capítulo 3. ¿Cómo son los tiempos de hoy? Son tiempos difíciles, días peligrosos. ¿Cómo quieres vivir tú? ¿Quieres vivir en bancarrota o quieres vivir en victoria? Ven, acompáñanos, porque creo que nosotros hemos escuchado, hemos hallado la victoria en una persona que conquistó la muerte, y el que dice: quien cree en mí, aun en que esté muerto, vivirá. Estamos hablando del Cristo resucitado. La Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley te invita. Llámanos, mira, 928-800-0171. La Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley te invita. Yo me llamo Ricardo Vera. Qué gusto nos diera conocerte personalmente. Dios te bendiga. Amén y amén.